Sí, bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Como sabéis, el deporte extremeño no para de cosechar éxitos. Hace apenas una semana era Álvaro Martín, nuestro doble campeón del mundo en atletismo, el que estaba aquí en esta sede, y hoy es nuestra piragüista, Estefanía Fernández, la que ha vuelto a casa con una doble victoria, una medalla de oro maravillosa y otra de bronce, que nos sabe a oro porque Estefanía ha conseguido cumplir su sueño, que es el de participar en los Juegos Olímpicos de París del 2024. Y es que, además, España lleva 16 años sin participar en la disciplina K4-500 y vosotras lo habéis logrado. Y de verdad que os quiero dar mi enhorabuena porque, como me ha dicho Estefanía, para grandes sueños, grandes sacrificios. Y el sacrificio para ella es una cosa pues, que ha hecho de forma constante. Ella empezó muy pequeñita, empezó con su hermano. Aquí, en esta ciudad, la ciudad de Mérida, tenía 9 años y tenía miedo de caerse al agua. Pero ella ha superado el reto más que con creces y ha sido la corriente del Guadiana la que la ha llevado hacia Alemania. Yo ya se lo he dicho, ella no está sola, no se siente sola, no rema sola, porque además de su familia, somos miles de extremeños los que nos sentimos a su lado en las competiciones. Y yo ya le he confesado que sufrí mucho viéndola remar en medio de la tormenta. Igual que le comenté a Álvaro, desde el Gobierno de Extremadura vamos a seguir trabajando intensamente para dar mayor soporte y para dar mayor visibilidad al deporte extremeño. Es fundamental el apoyo institucional para estos deportistas, para que puedan participar en competiciones internacionales, para que puedan viajar y para que puedan seguir mejorando, y en eso, desde luego, nos vamos a empeñar. Yo quiero resaltar también la profesión de Estefanía como psicóloga y su obsesión, bien entendida, para poner en valor, para dar visibilidad a la salud mental, y es una cuestión en la que Estefanía y yo coincidimos, en la que Estefanía y este Gobierno coinciden, porque desde la Junta de Extremadura vamos a impulsar un nuevo plan de salud mental que, desde luego, ponga a disposición más recursos materiales y también más profesionales como ella. Yo, sin más, estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que os pueda solventar. Gracias. No sé si Estefanía... ¿no? Hola a todos. Pues yo la verdad es que estaba deseando de poder llegar a casa. Al final conseguí realidad hacer mi sueño, que es ya llegar a lo más alto del deporte, los Juegos Olímpicos. La mayor satisfacción que se puede tener después de todo el sacrificio, todo el trabajo que se hace a diario, todos los meses, todos los años, y estaba súper contenta de venir a casa y poder celebrar el triunfo con toda la gente que me apoya. Yo, al final, lleva el emblema de ser meritense y extremeña, va por todo lo alto, además de representar a España, y me siento muy orgullosa de poder sentir el apoyo de mi tierra y sentirme tan querida. Esto es un gran paso y estoy súper convencida de que vamos a seguir consiguiendo grandes éxitos juntas. Muchas gracias. Estefanía, enhorabuena. Vamos a ver, la presidenta decía que el K4 femenino no está en las Olimpiadas de Pekín 2008, pero la verdad es que nunca ha conseguido una medalla. Exactamente, sí que es verdad que... un bronce en este mundial. Eso da pie a pensar que podéis lograrlo en París, como llegáis a la cita de París, además después de conocer las instalaciones de París. Por supuesto, sí que es verdad que en 2008, cuando consiguieron clasificar, fueron quintas, y ha sido la primera vez, hemos hecho historia, de que el K4 femenino consigue una medalla, y en este caso fue el bronce, y sí que vamos a por todas en París. Uno de los grandes objetivos que tiene una de mis compañeras, que es Teresa Portela, van a ser sus 7º Juegos Olímpicos, y quiere conseguir el oro, ya que fue plata en Tokio, y nos quedamos solo a 0,6 del podio, a menos de un segundo. La verdad es que también destacar que hicimos la mejor marca en el Mundial clasificatorio, y con muchísimas ganas y muchísima concentración de estos próximos 10 meses para poder llegar el 6 de agosto, que es cuando empezamos los Juegos en París, al 100%. Después del Mundial estuvimos en la Villa Olímpica, estuvimos en París, probando todas las instalaciones, donde vamos a remar y todo.
y con muy buenas sensaciones. La verdad es que se asemeja mucho al sitio donde estamos entrenando, en Galicia, en Pontevedra. Entonces ese plus nos ayuda para ir a por todas. Estefanía, ¿qué competiciones vas a disputar aquí al verano que viene y si vas a estar en el Campeonato de España de invierno que tantas alegrías te ha dado? Exacto, sí que los dos objetivos que tenemos antes de los Juegos Olímpicos es la Copa del Mundo, que es en Segue, en Hungría, el próximo mes de abril, y el selectivo nacional, que es justamente el mes antes. El Campeonato de España, que es la primera prueba que abre siempre el calendario nacional, en piragüismo, en Sevilla. Intentaré remarlo porque al final siempre es una prueba que es la prueba individual. Se me da bastante bien y como este año lo he podido complementar y seguramente también vaya en 2024 a por todas desde el principio de año. Sí, señora presidenta. Habla usted sobre que va a impulsar un nuevo plan de salud mental. ¿Nos podría decir un poco de qué consiste, a quién va dirigido? Bueno, el plan de salud mental va dirigido a los extremeños en general. Vamos a hacer mucho hincapié y, de hecho, ya estamos trabajando en hacer un convenio con la Subdirección de Salud Mental del Servicio Extremeño de Salud, junto con la Consejería de Educación, para darle la importancia que tiene a la salud mental en niños y adolescentes, que es fundamental que ahora la apoyemos, como decía, con más recursos materiales y, sobre todo, con más recursos humanos. Sí, Estefanía, hace unos meses un grupo de empresas te entregaron una piragua a tu medida. Queremos saber si es la que has utilizado en la prueba del K1 5000 para ganar esa medalla de oro en el Campeonato del Mundo. Exactamente. La entrega que se me hizo de mi piragua, que es muy personal, va adecuada tanto a mi estatura como a mi peso, son mis herramientas de trabajo. Al final, que hubiese tenido esa facilidad y poder tener mi material perfectamente adecuado a mí, es lo que también me ha dado ese plus para poder dar el 100% y conseguir ganar. Entonces, una vez que pudimos conseguirla, va conmigo a todos lados y sí, conseguí el oro mundial con ella. Sí, Presidenta Guardiola, por favor, se nos permite hablar de otros temas. Una vicepresidenta del Gobierno de España se ha reunido con un prófugo de la justicia española, se supone que para negociar. ¿Qué le parece a usted? ¿Que hay que hablar hasta con el diablo? ¿Que el fin justifica los medios? ¿O que la vicepresidenta se ha pasado varios pueblos? A mí me parece una auténtica vergüenza que la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España vaya a negociar con un prófugo de la justicia y, desde luego, es una muy mala noticia, sobre todo para Extremadura o comunidades como la nuestra, que van a tener que soportar que vale todo, como bien estamos viendo, para continuar teniendo en el poder a un señor que solo piensa en sí mismo, que es el presidente Sánchez, y que lo que quiere y defiende es una España asimétrica, a dos velocidades, donde siempre salimos perjudicados los mismos. La verdad es que nos parece, como no puede ser de otra manera, una auténtica vergüenza. No vale todo. No vale todo.